El DeLorean, un coche de película que saltó a la fama gracias a la trilogía Regreso al Futuro. Pero los que pocos conocen es su verdadera historia real, una historia de película. Una historia donde, como no, su creador era un soñador que cuando tenía todo el éxito profesional con el que cualquiera soñaría, decidiría abandonarlo todo para seguir su propio camino. John Zachary DeLorean fue un ingeniero, inventor y empresario estadounidense de la industria automovilística nacido en el año 1925. Rápidamente, a principios de la década de los 50, inició su carrera dentro de Chrysler, donde rápidamente su ingenio y tesón llamaría la atención dentro de esta industria. Tal fue así que un año más tarde, en el año 1953, recibiría una oferta de Packard Motor Company, que no pudo rechazar. El trabajo de John DeLorean no pasó inadvertido, y en 1956 recibió una llamada de Oliver Kelly, vicepresidente de ingeniería de General Motors, para ofrecerle trabajar en cualquiera de las 5 divisiones que tenía General Motors. El joven ingeniero podría elegir para qué marca querría trabajar. John Zachary DeLorean eligió Pontiac para iniciar su andadura dentro de General Motors, y sus trabajos de ingeniería no pasaron inadvertidos, siendo ascendido a jefe de ingenieros en el año 1961. Tal sería su importancia dentro de Pontiac, que fue uno de los pilares fundamentales para el nacimiento de un modelo icónico, el Pontiac GTO. El Pontiac GTO, nacido en 1964, fue el primer muscle car de la historia, dando pie a la creación de otros rivales en el segmento, como el famoso Mustang, Dodge Charger o el propio Chevrolet Camaro. El crecimiento de DeLorean dentro de Pontiac era imparable, convirtiéndose en el chico de oro de Pontiac, y fue recompensado con otro ascenso en el año 1965 para dirigir toda la división de la marca. A la edad de 40 años, DeLorean había batido el récord de jefe de división más joven de General Motors. Era un diamante en bruto y todos lo sabían. Durante su época en Pontiac, DeLorean había comenzado a disfrutar de la libertad y la fama que venían con su puesto, y pasaba gran parte de su tiempo viajando a lugares alrededor del mundo para apoyar eventos promocionales. Era un no parar, y como no, en el año 1969 sería ascendido nuevamente, esta vez para encabezar la prestigiosa división Chevrolet, la marca insignia dentro de General Motors. John DeLorean era diferente a todos, con mucha personalidad. En un momento en el que los ejecutivos de negocios eran típicamente personas conservadoras y discretas con trajes de 3 piezas, DeLorean usaba patillas largas y camisas desabrochadas. Él siempre seguiría su propio estilo sin miedo a nada. Su éxito no paró para disgusto de algunos ejecutivos de General Motors que no le querían ver triunfar. En el año 1972, DeLorean fue nombrado vicepresidente de producción de automóviles y camiones de toda la línea de General Motors, y su eventual ascenso a presidente parecía inevitable. Pero para John DeLorean nada era suficiente, y eso no bastaba. Él tenía un sueño incumplido, que era crear su propia marca de automóviles que, como no, al igual que él, tendrían su propia personalidad, siendo diferente a todo lo visto hasta el momento. Para ello, en abril del año 1973 decidiría dejar definitivamente General Motors para así cumplir su sueño, creando DeLorean Motor Company, DMC, cuyo primer prototipo, llamado DSV, sería lanzado en el año 1976. Y como no, su diseñador tampoco tendría que ser un tipo normal. Su carrocería sería diseñada por Italdesign, encabezada por un tal Giorgetto Giugiaro. John DeLorean quería crear un deportivo que deslumbrara al mundo. Quería que su automóvil combinara un rendimiento excepcional con un diseño vanguardista. El primer prototipo, presentado en 1976, usaba un motor de 4 cilindros situado en posición trasera central, heredado del Citroën CX. Pero el objetivo de John, como no, era mucho más ambicioso una vez su sueño se fuera haciendo una realidad. John DeLorean se había fijado 2 premisas fundamentales. Quería que su nuevo deportivo tuviera una potencia de 200 caballos y que su precio fuese de $12.000. Por ese motivo, el nombre de su nueva creación fue evolucionando hasta llamarse DMC-12, haciendo así alusión a su precio de $12.000. Para fabricar este sueño faltaba lo más complicado, que era crear una nueva fábrica desde cero y montar toda una nueva empresa automotriz donde necesitaba, como no, todo el apoyo económico que le pudieran brindar para hacer de este sueño una realidad. Para ello, tras barajar varias posibilidades, finalmente John DeLorean decidió crear su nueva fábrica en Irlanda del Norte, exactamente en Dunmurry. Esta ubicación fue la elegida gracias a la gran financiación ofrecida. El gobierno británico estaba interesado en la creación de empleos en Irlanda del Norte para reducir la violencia callejera y el elevado desempleo, el cual rondaba entre el 30 y el 40% en algunos lugares. De esta manera, en el año 1978 se comenzaría la construcción de la nueva fábrica de DMC, con 61.000 metros cuadrados de tamaño.
En un tiempo récord de alrededor de 16 meses se habrían finalizado las tareas de construcción, pareciendo que el sueño se iba convirtiendo poco a poco en una realidad. Pero cómo no, los problemas se comenzaron a acumular. El motor inicialmente pensado para impulsar el DeLorean sería un motor Wankel finalmente descartado para montar el famoso USPRV de origen Citroën y 172 caballos de potencia. Pero esto no quedó allí. Para poder cumplir las normativas medioambientales de los Estados Unidos se tendrían que montar catalizadores, perdiendo 40 caballos de potencia por el camino. De los 200 caballos previstos al inicio del proyecto, el DeLorean finalmente solo tendría 132, algo insuficiente ya en la época. Por otro lado, finalmente el motor se situaría en posición trasera, repercutiendo en un desequilibrado reparto de pesos del 31% delante y 69% detrás. William Collins y John DeLorean imaginaron un chasis producido con una tecnología nueva que nunca había sido probada, denominada Elastic Reservoir Molding, ERM, que sobre el papel podría haber reducido el peso del automóvil, pero no fue así. Y este fue el primer gran inconveniente que encontraron: la tecnología no era apta para las producciones en masa. Finalmente tuvieron que acudir a Colin Chapman para realizar los cambios necesarios en el DMC-12 para hacer viable su fabricación. Finalmente se montaría un chasis en forma de Y en ambos extremos, también muy innovador en su momento. John DeLorean quería que su coche fuese duradero y seguro, además de ser sencillo de mantener. Hay que pensar que en los Estados Unidos existe la filosofía de reparar los coches en casa, sobre todo en aquella época. Por ello, los paneles exteriores estaban fijados con tornillos en vez de soldaduras, para facilitar las operaciones de trabajo. Sin haber comenzado su fabricación, los problemas se acumulaban y los costes y los retrasos en su producción se disparaban. Lo que no iba a faltar eran empleados dispuestos a trabajar en la fábrica DMC. El alto desempleo hizo que hubiera colas para poder trabajar en la nueva fábrica. John Zachary DeLorean tendría que habilitar un programa para poder formar a una plantilla de más de 2.500 empleados, los cuales la mayoría carecían de cualquier tipo de experiencia. A finales del año 1980 se renombraría el nuevo automóvil pasando de DMC-12 a DeLorean, seguramente sabiendo que el precio final se dispararía mucho más allá de los $12.000 previstos inicialmente. Tras realizar muelas de pruebas para formar a los operarios, el primer DeLorean que salió de la producción sería el 21 de enero de 1981, un año más tarde de la fecha prevista inicialmente. Durante el primer año, los DeLorean fabricados acusaban fallos de juventud, sobre todo en los ajustes de los paneles y de las puertas. Durante el siguiente año, 1982, la fabricación de los DeLorean mejoró, además de DMC, de una garantía de 12 meses para paliar las aguas. Como era visible, todos los DMC DeLorean salían de la fábrica sin pintar. Su carrocería en acero inoxidable tenía una ventaja: como su propio nombre indica, evitaba un problema que causaban casi todos los coches de aquella época, el óxido. Además, su estética era única, dando una imagen de lo más futurista. Algunos compradores decidieron pintar el coche una vez ya los habían comprado. Tan solo 3 DeLorean salieron de la fábrica en otro color, que fue en dorado, al estar chapado en oro de 24 quilates, siendo piezas muy exclusivas en su momento, y hoy algo casi imposible de conseguir. Las aspiraciones iniciales de John DeLorean no fueron cumplidas. Su coche costaba $25.000 cuando inicialmente su objetivo era crear un deportivo de $12.000. Por otro lado, sus prestaciones eran justas para lo esperable de un deportivo en su época, superando ligeramente los 200 km por hora y acelerando de 0 a 100 en más de 9 segundos. Tras 2 años de comercialización, DMC se vio inmerso en una gran crisis de capital. El gobierno irlandés, harta de dar dinero, hacía prever que el futuro de la compañía tenía las horas contadas. Consciente de ello, John DeLorean se vio inmerso en un asunto de tráfico de drogas, siendo detenido, suponiendo ya el golpe final que provocaría el cierre definitivo de la empresa el 26 de octubre del año 1982. Tras el cierre de la empresa, alrededor de 100 unidades que estaban prácticamente terminadas fueron completadas por antiguos trabajadores de la empresa. El número real de unidades fabricadas es desconocido, pero se estima que entre enero de 1981 y diciembre de 1982 se ensamblaron aproximadamente 9.200 automóviles. Finalmente, John DeLorean en el año 1984 fue declarado inocente, pero su reputación como empresario quedó arruinada y su empresa quebrada. Aunque el DeLorean dejó de fabricarse oficialmente en el año 1982, ha habido múltiples intentos de revivir la marca y el modelo. Uno de los proyectos más notables es el DeLorean Motor Company en Texas.
De los poco más de 9.000 DeLorean construidos, se estima que alrededor de unos 6.500 han sobrevivido, habiendo una gran comunidad de apasionados que logran que esta leyenda siga siendo una realidad por mucho más tiempo. Pues sí, en esta historia faltaba algo. He contado toda la historia de John Zachary DeLorean, del DeLorean, pero poco he hablado de cómo iba o de la técnica del coche. Pero todo tiene un porqué en esta vida, y qué mejor que contarlo que Stirling Moss. Pues sí, en la revista Motor Popular, en septiembre del año 1981, esta leyenda viva probaría un coche que también pasaría a ser una leyenda. Comenzamos por lo más importante. Ahí tenemos el chasis con forma de Y desarrollado por Colin Chapman. Como podemos ver en la ilustración, en la zona trasera va el motor V6 y la caja de cambios, que en este caso es una manual de 5 relaciones. En la zona delantera va el radiador y el tanque de combustible tras el eje delantero. El DeLorean montaba frenos de disco en las 4 ruedas y suspensiones independientes. De serie se vende con una caja de cambios manual de 5 relaciones, pero como opción se podía montar una automática de 3. Una vez en marcha, el DeLorean goza de una buena visibilidad hacia adelante, pero deficiente hacia atrás. Este automóvil está concebido para autopistas, donde su manejo es excelente con un gran aplomo, pero su parte más floja es el motor, ya que su rendimiento no se equipara con la apariencia exterior del vehículo. Sus 4 frenos son muy potentes, parando el coche a 96 km por hora en apenas 41 metros. Al circular a elevada velocidad, el motor no se muestra ruidoso. Lo más acusado será el ruido del viento, debido principalmente a las puertas con aperturas tipo alas de gaviota. A velocidades de alrededor de 160 km por hora, el coche se mantiene estable simplemente siendo sensible a los vientos cruzados. Seguramente esto sea debido a su desequilibrado reparto de pesos, recayendo el 69% en el eje trasero. Su carrocería de acero inoxidable resulta bastante sencilla de mantener. En caso de recibir algún golpe que no se pueda reparar, los paneles son fácilmente sustituibles al estar fijados con pernos. La fábrica de 69.675 metros cuadrados está preparada para producir 20.000 unidades anuales, pero en el momento de la prueba estaba produciendo 22 unidades al día. Como resumen, podemos decir que el DeLorean es un auto deportivo costoso, creado solo para unos cuantos, un auto peculiar igual que su fundador. John Zachary DeLorean fue un soñador que, tras lograr todo en General Motors, decidió dejarlo para cumplir su sueño, un sueño lleno de dificultades y contratiempos. El DMC DeLorean fue un fracaso comercial, un coche cuyas prestaciones no iban acordes a su precio y estética. Pero todos los esfuerzos de John DeLorean se vieron recompensados cuando en 1985 los directores de Regreso al Futuro, buscando un coche para su nueva película, vieron en su automóvil el coche perfecto para su saga. El motivo: buscar un coche que pareciera una nave espacial, y el DeLorean con su aspecto exterior y puertas con forma a la gaviota le hacían perfecto para la nueva película. Porque como dijo Doc, si vas a viajar al pasado, hazlo con estilo.